Muchas gracias, bienvenidos en este lunes 24 de noviembre. Se está yendo ya el año. Una consulta popular, obviamente, de 3 preguntas y tres referéndum y una de consulta popular. Futbolísticamente, dicen los entendidos, perdió 4-0 en todo el país, a excepción también a propósito de la provincia del Guayas, de la provincia del Tungurahua, que votaron todos sí. Le fue bastante bien. En la mayoría de las provincias votaron no. Políticamente, ¿qué cree usted, doctora Mariana Yumbay? Muy buenos días. ¿Qué cree usted los factores, los motivos para que el presidente Daniel Noboa haya recibido este remesón democrático? Algunos dicen este jalón de oreja también al señor presidente de esta respuesta ciudadana. Sea bienvenida, muchas gracias. Muy buenos días. Sí, se me escucha. Fuerte y Muy claro. buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días y una excelente semana a toda la ciudadanía que nos está siguiendo en este importante medio de comunicación como es Radio Huancavilca. Efectivamente, hace ya casi más de 8 días todos nos desplazamos a los recintos electorales a depositar nuestro voto. Y el pueblo ecuatoriano sabiamente ha dicho que no, ha defendido la Constitución de la República, ha defendido precisamente que no quieren un sometimiento, un control de todo el poder. Y por supuesto ha defendido los derechos laborales, los derechos sociales, los derechos de los pueblos, los derechos de la naturaleza, y ha defendido también que no queremos la privatización. Yo creo que el pueblo ecuatoriano se cansó de las múltiples mentiras. Desafortunadamente, en algo que sí se ha caracterizado este gobierno ha sido de mentirnos permanentemente, y consecuencia de aquello está la respuesta, ¿no es cierto? Y lo otro es un abandono también continuo. Estamos con grandes problemas en las distintas áreas. El tema de la salud, educación, los gobiernos seccionales impagos, los proveedores del Estado impagos, los centros de diálisis impagos. La seguridad está igual en una condición deplorable, sigue habiendo los sicariatos, o sea, no ha hecho absolutamente nada. Y por otro lado, también es un pronunciamiento de rechazo a este gobierno en virtud de la prepotencia. Yo diría también de una actitud de odio, de desprecio, y por qué no decir también de un racismo, porque en el paro no fue capaz de sentarse con los sectores levantados, al contrario, les minimizó y dijo, no, es solo imbabura. Y mire, el descontento ha estado en todo el país y nosotros lo habíamos advertido. Lo otro, creo que nos dijo que supuestamente con el incremento del IVA se iba a resolver la inseguridad, y no hay aquello. También se dijo que con el incremento del precio del combustible eso iba a contribuir a eliminar la inseguridad. Absolutamente nada. No han podido enfrentar a la delincuencia común, pero sí tuvieron toda la infraestructura necesaria, todo
todos los equipos para reprimir a un pueblo que estuvo levantado como es la provincia de Imbabura. Consecuencia de aquello, 2 compañeros fallecidos, más de 100 heridos, más de 100 encarcelados y ahora con juicios penales acusados de terrorismo, de sabotaje, entre otros. Privados de libertad en la zona de Cayambe, en Cotopaxi, en Bolívar, compañeros que se quedaron sin el ojo. En Cañar, de la misma forma, fueron reprimidos, están con juicios penales. En la provincia de Loja, y en Saraguro, de la misma forma, hay una compañera que falleció. Entonces yo creo que todo esto lamentablemente sirvió, claro, para una represión, un abandono que lamentablemente se ha demostrado con el pueblo ecuatoriano. Y en cuanto al resto no hay absolutamente nada, y ahí está la respuesta que recibió del pueblo ecuatoriano. El pueblo es sabio y claro, ahí está, evaluaron la gestión del presidente de la República. En ese mes que hubo esta paralización prácticamente en la provincia de Imbabura, la CONAIES tuvo un gran protagonismo, pero también, por lo que vimos en la televisión y todo aquello, estas imágenes duras, crueles, que ya no quisiéramos volver a ver, pero también hubo de parte y parte, seguramente, este tema también de estos manifestantes, estos protestantes, que cerraban las puertas de los comercios, que exigían algunas fábricas, algunas empresas a cerrar sus negocios, etcétera, a tumbar árboles, talar árboles, quemar llantas. Eso también, esa parte, yo creo que a algunas personas no nos gustaba, y me incluyo porque detesto aquello de que hablan de la naturaleza, queman los árboles, queman las llantas, hacen humo, el tema ecológico, todo aquello. Eso fue bastante desagradable. También el tema de que se haya demorado tanto, 31 días, para terminar esta manifestación. De pronto, ¿no pueden utilizar otro estilo? ¿Qué dicen ustedes que también forman parte de esta comunidad de alguna manera de protestas? Mire, yo creo que primero hay que dejar claro que esta lucha de los pueblos, y no solo de los indígenas, sino de todos los sectores excluidos, y ahí están también sectores no indígenas, que están clamando por una justicia, porque se atienda a todas las necesidades Ajá. que lamentablemente está en todo el país, pero claro, unos tienen más fuerza y valentía para levantarse y decir no esto y necesitamos atención. En otros lados no se lo puede hacer, se han conformado, ¿no es cierto? Eso en las luchas, desafortunadamente, siempre van a haber infiltrados. Y eso se lo ha hecho, lamentablemente, a lo largo de los años. Ha habido infiltrados. Lo otro, decir que se ha tumbado un árbol, 2 árboles, yo creo que es mirar muy pequeño, porque mire, cuando vienen las grandes empresas extractivas, están destruyendo. Mire, en mi provincia Bolívar, allá en Las Naves, está ya una empresa extractiva minera y resulta que está bajándose toda la montaña, árboles, biodiversidad, animales, y las fuentes de agua ya están siendo contaminadas. O sea, eso sí es muy grave, ¿no es cierto? Pero ahí vemos una ausencia del Ministerio de ahora ya ni siquiera Ministerio del Ambiente, porque es el Ministerio de Energía y Minas la que ha concentrado todo ese poder. Sin embargo, usted bien ha dicho, o sea, tal vez no es el camino correcto, pero no les ha quedado otra alternativa, porque hemos estado frente a gobiernos que no han escuchado. Y desde la CONAI, yo debo decir con toda la sinceridad, se ha remitido, cada que inicia un nuevo gobernante, se ha remitido todos los mandatos de los sectores, no solo de los pueblos indígenas, sino de todas las problemáticas, y se le ha puesto en su mesa y se ha dicho, resuelva estos temas. Se ha pedido, por ejemplo, en el levantamiento del 2022,
se levantó se instaló una mesa de acuerdo, de diálogo, donde se llegó a 292 acuerdos. Entonces, cualquier presidente o representante del Estado ecuatoriano lo que debería hacer es desempolvar esos acuerdos y empezar a trabajar, y así evitaríamos las movilizaciones, el paro desde los distintos sectores. Más allá de todo esto, lo que sí yo siempre valoraré esta valentía, esta pérdida de miedo del pueblo ecuatoriano, y que el voto del domingo anterior ha sido un voto de dignidad, ¿no es cierto? Un voto pensando en el futuro de sus generaciones, y que había un riesgo muy fuerte de la pérdida de varios derechos, porque se avisoraba, por ejemplo, el IES, qué iba a pasar con los hospitales del Seguro Social, qué iba a pasar con el tema de los derechos de la naturaleza, porque hay que tener claro que este gobierno lo que quiere es implementar los proyectos extractivos, o sea, y claro, ahí lo que les molesta también de la Constitución es que en la Constitución dice: si van a llevar adelante proyectos extractivos, los pueblos tienen que ser consultados previamente, libremente, ¿no es cierto? Y todos estos temas fueron los que, por supuesto, les molesta al actual gobernante, y el pueblo ecuatoriano dijo no, que no querían tampoco el retroceso en los derechos laborales, entre otros. Sí, hubo muchas cosas que alimentaron lamentablemente esta forma negativa que dio como resultado la respuesta en la consulta popular. Estaba recordando, doctora Mariana Yumbay, que también hay una decisión con respecto al tema, obviamente, de impartir justicia en nuestro país, ¿no? Muchas mentiras, dice usted. 2 años que ha venido gobernando, administrando el señor Daniel Noboa. Pero también recordamos que en la Asamblea Pachacutic, al principio como que los estaba apoyando, formaban parte de esta mayoría. Ustedes también expulsaron a algunos de sus asambleístas, ya no pertenecen a Pachacutic. Ahí también hay algún remesón al interior de Pachacutic, ¿hay también consecuencias políticas en futuro? A ver, Pachacuti como tal jamás apoyó a este gobierno, o sea, en la asamblea para nada. Porque debo decir que durante estos más de 5 meses que estamos en esta, entre comillas, nueva asamblea, porque de nueva no tiene nada. Pero tienen una segunda vicepresidenta de Pachacuti, pues, en la asamblea. Bueno, ella no es de Pachacuti, ya no ella es de Pachacuti. Se alejó, no es, hay una expulsión tanto de la CONAI, que es la máxima organización, que es la madre de la CONAI, digo, del Pachacuti, y también del Pachacuti hubo una expulsión. Así que Pachacuti jamás fue cómplice de apoyar la aprobación de estas 6 leyes desastrosas. Somos 3 del movimiento Pachacuti, y los 3 hemos votado en contra, porque son leyes totalmente que no contribuyen a la mayoría del pueblo ecuatoriano. ¿Cómo cree que podemos apoyar una ley de integridad pública con la cual se perdonaron el mismo círculo del gobernante en alrededor de 96 millones que fueron beneficiarios? ¿Cómo podríamos apoyar una ley de fortalecimiento de áreas protegidas con el cual también se volvió a perdonar a los deudores de la Corporación Financiera Nacional? Y de paso, esa ley posibilita la privatización de las áreas protegidas. ¿Cómo podemos apoyar una ley de inteligencia con el cual se pretendía hacer espionaje sin orden judicial? O sea, acceder a toda nuestra información, lo cual va en contra de los derechos fundamentales. ¿Cómo podemos apoyar una ley de fortalecimiento crediticio con el cual se modifican las normas del Seguro Social y con el cual también desafortunadamente abre el camino hacia la privatización? Porque una de las disposiciones legales establece que las carteras quirografarias, prendarias, hipotecarias del BIES puede ser entregado a la banca privada, sea nacional o extranjera, y eso se llama privatización.
¿cómo podemos apoyar una ley de transparencia social con el cual se pretende, y hemos visto, lo que quieren es el sometimiento de las organizaciones? Decir, hey, no se levanten por nada, ni siquiera por actividades extractivas que puede afectar sus tierras, sus territorios, el agua. Entonces, mire, ¿cómo podemos apoyar una ley de solidaridad nacional con el cual se pretendía, imagínese, allanar nuestros domicilios sin orden judicial, privarnos de la libertad sin orden judicial y así sucesivamente? Entonces han sido leyes totalmente inconstitucionales, que no lo digo yo, la Corte Constitucional ya lo ha dicho, 2 leyes ha declarado inconstitucional, el resto precisamente porque es tan mal hecha esa ley, esas leyes, porque se violentan no solo los derechos que están en la Constitución, sino en los instrumentos internacionales. Hay más de 30 demandas de inconstitucionalidad, algo histórico en el Ecuador, ¿no es cierto? Y está en los despachos de la Corte Constitucional quienes tienen la obligación de resolver. En ese marco, Pachacuti jamás podrá ser cómplice de esos desastres, de la aprobación de esas terribles normas jurídicas. Nosotros venimos a la Asamblea, podemos ser 3, pero 3 para defender a la mayoría del pueblo ecuatoriano, para defender los derechos suyos, míos y de todo el pueblo ecuatoriano, de los distintos sectores. Eso es lo que nos tiene allá en la Asamblea, y claro, hay un proyecto político en el cual está plasmado, por ejemplo, la búsqueda de una sociedad justa, de un Estado justo, equitativo, y que se resuelvan los grandes problemas como es educación, salud, entre otros, que se acabe con la pobreza. Entonces, en ese sentido, nosotros no nos hemos alejado de la mayoría del pueblo ecuatoriano. Seguimos en pie de lucha desde ese espacio. En buena hora, en buena hora. Es decir, reiterando, eran 9 asambleístas de Pachacuti, 6 han sido expulsados. Ustedes son bastante severos cuando pasan este tipo de situaciones. A estas personas ahora son deshonradas, digo públicamente, a nivel de ciudad, de provincia, de cantones, donde estaban ellos representando. ¿Qué va a pasar con estas personas o qué está pasando con estas personas? Porque con estos asambleístas que le ha dado la espalda a la ideología, al pensamiento que tienen ustedes como Pachacuti, ¿los van a bañar con agua helada, ortiga? ¿Qué van a hacer? Yo creo que ya no necesitan ni bañarse. A ver, yo creo que es importante no solo decir que se han alejado de la ideología, no es así. Se han alejado de los grandes intereses del pueblo ecuatoriano, han aprobado leyes que van en contra de la mayoría del pueblo ecuatoriano. ¿A cambio de qué? ¿Qué recibieron? ¿Qué sabe usted? ¿Recibieron algo? Yo creo que ahí están, usted decía, está en la vicepresidencia, a cambio asumo que de esos espacios, ¿no es cierto? Pero más allá de esto, mire, nosotros, y no solo nosotros, creo que todo el pueblo ecuatoriano le molesta el hecho de que se cobijen de un movimiento o de un partido político y llegan a cierto espacio, simplemente votan la bandera que les posibilitó llegar, traicionan sus principios, se alejan del proyecto político que responde o que está siempre pensando en la gran mayoría, y se van por intereses personales. Eso se llama prostitución política, eso se llama corrupción política, y eso es lo que hay que cambiar. Imagínense, bueno, yo ya presenté hace un año ya un proyecto de reforma al Código de la Democracia, donde se establece que estos camisetazos, estos transfugismos tienen que ser sancionados. Por ejemplo, solo nosotros que somos campeones en copiar de otros países, en Colombia hay una ley que sanciona el transfugismo. Si un diputado llegó por un X partido político y se cambia de camiseta, inmediatamente pierde la curul y asume el alterno. Solo así realmente podremos dignificar a la política. O sea, aquí no vengan a decir que se cambian
o que votaron por acá o que se unieron al gobierno por el bien del pueblo ecuatoriano. No es así. En días anteriores, mire, yo veía una entrevista donde decían que los que han traicionado a los partidos y movimientos políticos estaban ya incrementando la tarifa. Imagínese, eso es una vergüenza, pues, ¿no es cierto? Se supone que es la primera función del Estado. Y esa primera función del Estado tiene que ser digna, tenemos que ser íntegros, no corruptos, no sinvergüenzas, o sea, si no buscamos esta rectitud, o sea, ¿qué ejemplo le damos? Por eso precisamente quizás algunos jóvenes le corren a la política porque le ven política versus o igual a corrupción y entre otros. En ese marco, yo creo que todo el pueblo ecuatoriano está demandando de un cambio al interior. Y creo que esta consulta popular, mire, nos ha dado, creo que a todos, una oportunidad de trabajar desde donde nos encontremos con una transparencia, con una honestidad, pensando en todo el pueblo ecuatoriano y no en intereses muy, muy personales, que eso no favorece para nada. Y creo que todos somos testigos de los grandes problemas que existen en el país, y eso precisamente yo creo que ojalá el presidente de la República también pueda leer todo este resultado de manera detenida y cambie de actitud, rectifique, escucha al pueblo ecuatoriano y gobierne para todos, para los casi 18 millones de ecuatorianos. El señor presidente le toca todavía en este periodo 3 años y medio de poder, de administrar obviamente el Estado ecuatoriano. Ya lo de la consulta popular se vuelve historia, ya una semana, ahora estamos analizando este tema, pero ahora veamos hacia adelante. ¿Cómo van ustedes como asamblea, ustedes como Pachakutik, cómo van ustedes a respaldar, a sumar las buenas intenciones que tenga el presidente de la República con los proyectos, con las propuestas que envía a la Asamblea Nacional? A ver, yo creo que primero que el presidente de la República tiene que modificar su comportamiento para gobernar. Y primero empezar a gobernar de a de veras, en serio, escuchando al pueblo ecuatoriano, rectificando los errores y en especial que dé respuestas y resuelva los grandes problemas que ahora mismo está afectando a todo el pueblo ecuatoriano. Por otro lado, yo ya he señalado que si vienen proyectos de urgencia económica, que lo remita, pero leyes de urgencia económica encaminados a resolver los problemas del pueblo ecuatoriano, no para perdonarse las deudas para un círculo muy cortito, ¿no es cierto? Sino que vengan proyectos de leyes encaminados, por ejemplo, a resolver el tema de los agricultores, de los emprendedores, de los jóvenes, el tema del empleo que ahora mismo estamos lamentablemente con un desempleo en incremento, sí, ¿no es cierto? Son esos temas los que debería trabajar si es que manda alguna ley de urgencia económica y vienen encaminados hacia estos objetivos, tenga por seguro que vamos a apoyar. Pero si vienen leyes nuevamente como las que han venido, que violentan no solo los derechos constitucionales, sino los derechos que están plasmados en instrumentos internacionales, no podemos apoyar. O sea, ahí sí tenemos que decir, hey, deje de violar los derechos fundamentales. Si somos parte de las naciones, de la Organización de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, hemos suscrito un sinnúmero de instrumentos internacionales, pues hay que actuar en coherencia del contenido de estos instrumentos, ¿no es cierto? En ese marco estamos dispuestos a seguir apoyando en normativas que se remita siempre y cuando defienda al pueblo ecuatoriano, que beneficie a la mayoría. Lo otro, yo creo que como Asamblea Nacional también es urgente trabajar por la mayoría del pueblo ecuatoriano. Nosotros hemos señalado durante todos estos 5 meses y más, mire, se ha convertido en una oficina
del Ejecutivo, en una oficina de tramitología del Ejecutivo. Eso no es correcto. No se ha podido aprobar leyes que realmente beneficien a la mayoría del pueblo ecuatoriano. Ahí está un sinnúmero de proyectos. Necesitamos retomar esos proyectos y ojalá aprobar en unidad con todos. El otro tema que hemos tenido es que en la Asamblea también hay un reducido debate, ¿no es cierto? Más a los que no pensamos iguales, a los que no hemos, quizás no nos hemos sometido a ellos, simplemente no tenemos espacio para el debate. Quienes intervienen, quienes hablan, son simplemente los del oficialismo y el resto tenemos que estar al margen. Eso no se llama democracia, eso no es parte de la democracia, de la pluralidad, ¿no es cierto? Eso y lo otro que también hemos señalado, estos meses también se ha pasado mucho tiempo en aprobar resoluciones que no sirven, que son un saludo a la bandera, porque la Asamblea está ¿para qué? Para legislar y fiscalizar. Y la fiscalización no se ha hecho absolutamente nada, ni siquiera esos contratos irregulares como el de Progen, donde hay un perjuicio de casi 154 millones de dólares al Estado ecuatoriano, y en ese caso, imagínense, no se pudo fiscalizar. Con el apoyo del oficialismo se archivó, imagínense. Entonces, eso tenemos que cambiar porque la Asamblea Nacional debe demostrar una cierta independencia, porque así es, de acuerdo a la Constitución, se supone que cada función es totalmente independiente del Ejecutivo, pero lamentablemente no hemos visto. Imagínense, la Asamblea Nacional es otra función, debe tener y gozar de una independencia, de una autonomía, pero también debe demostrar ese espacio que hacemos, el contrapeso, ¿no es cierto? Pero ahora no hay ese contrapeso y por ende no se ha hecho un control político. Así que esperemos que también la cabeza, en este caso el presidente de la Asamblea, analice detenidamente estos resultados y realmente pueda modificar, por ejemplo, la agenda legislativa. Doctora, ya se nos acabó el tiempo. Los temas que está afectando al pueblo ecuatoriano. Ha sido muy interesante, doctora Mariana Yumbay, asambleísta por la provincia Bolívar de Pachacuti. Las tres son mujeres, a propósito, Mariana. No, somos dos mujeres y un compañero, sí, el asambleísta Alex Toapanta, que es de Cotopaxi. Perfecto, perfecto. Bueno, ha sido muy interesante escuchar su opinión, su criterio, sobre todo sobre esta rebeldía demostrada al ciudadano en la consulta popular. Ojalá que en la próxima oportunidad sigamos conversando de sus propuestas, de sus actividades al interior de la Asamblea. Pase usted muy buenos días. Claro que sí, muchísimas gracias y una excelente semana a todos los ciudadanos, las ciudadanas, todo el pueblo que esté escuchando. Un gran abrazo. Muchas gracias, muy buenos días también.